Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Arturo Portillo, él es economista y analista. Buenas tardes, Arturo, bienvenido. Buenas tardes, Colina, Esteban. Buenas tardes, Arturo, bienvenido a Contrapoder 3.0. Gracias por invitarme. Bueno, Arturo, fíjate que hay algo bastante llamativo que ha ocurrido en este momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar contigo en el especial que hicimos sobre la cobertura de las elecciones presidenciales acá en los Estados Unidos, justamente una semana, ¿no? Una semana exactamente atrás. Y tú dijiste algo que a nosotros nos llamó la atención y que ya los hechos han corroborado que tenía razón, que fue el hecho de que López Obrador, que es un presidente de izquierda, un presidente de la izquierda más radical, diría yo, al estilo de Hugo Chávez, al estilo del Foro de Sao Paulo, ¿no? Estaba apoyando, ¿no? Para que ganara, o quería él en sus deseos que ganara acá Donald Trump. Y de hecho ha sido uno de los pocos presidentes a nivel mundial que no ha reconocido a Biden como el presidente electo en estas pasadas elecciones. Vamos a profundizar un poco en ese tema. ¿Por qué López Obrador no ha querido reconocer a Joe Biden? Es una de las cosas más curiosas que he visto en términos de espectros políticos, porque, como te había comentado en la sesión anterior, en el especial de las elecciones, la izquierda estuvo apoyando tanto a Trump durante el proceso electoral que incluso los académicos de la izquierda que se sirven de promover las narrativas del gobierno establecían una narrativa de fraude durante el proceso electoral en los Estados Unidos y compartían videos, fake news, algunos un poco fuera de contexto. Ya sabremos un poco más de información cuando las cosas se resuelvan mejor en los Estados Unidos, pero estaban tomando una parte. Es decir, no era solamente la apreciación de Andrés Manuel López Obrador o la preferencia de Andrés Manuel López Obrador sobre Donald Trump, sino también había movilizado a toda su maquinaria intelectual y académica, ¿no? Y lo pudimos ver, por ejemplo, con John Ackerman, que es uno de los principales académicos, tuiteando cosas como que los que apoyaban a Biden eran parte de la ultraderecha que quería el antiguo régimen de los Estados Unidos oprimiendo a México. Entonces, de alguna forma lograron ajustar exitosamente la narrativa de que Trump estaba a favor de México y de que John Biden era de derecha. Esto ocurrió principalmente porque Andrés Manuel López Obrador apostó por Donald Trump desde un principio simplemente por intereses políticos, por salvaguardar su integridad política y mantener su posición frente al mandatario en los Estados Unidos. Recordemos que Andrés Manuel ha seguido muy bien los pasos de lo que se ha solicitado en términos de política migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos mexicanos, y que esto obviamente ha traído una muy buena relación entre Andrés Manuel y Donald Trump, que no tiene nada que ver con aspectos ideológicos o políticos, sino más bien de política interna. Y es algo bastante curioso y lamentable, porque al final del día nos ha dejado una postura mucho más dañada en términos diplomáticos de lo que podría haber sido, porque la postura de Andrés Manuel aparentemente es la de no tomar una postura para respetar las instituciones en los Estados Unidos, pero precisamente esa negación que ha tenido el gobierno mexicano a no solamente reconocer, sino también promover el tema del fraude, que no nos corresponde a nosotros promover el tema del fraude como nación, al menos como nación, pues nos ha dejado mal sentados en términos diplomáticos, que era lo que supuestamente él estaba intentando evitar. Ahora bien, pero ¿qué efecto negativo puede traerle a López Obrador y a México la llegada de Biden a la presidencia de la República? Entendiendo un poco más detallado, porque se supone, ¿no?, de acuerdo a las redes sociales y de acuerdo a la mente de la mayoría radical que apoya a Donald Trump, se supone que López Obrador está alineado ideológicamente, de acuerdo a lo que ellos piensan, con Joe Biden. Entonces, ¿qué podría ser tan negativo como para que Andrés Manuel López Obrador prefiera a Donald Trump y no a Joe Biden en la Casa Blanca? Bueno, en términos de política económica hay muchos cambios con Biden. Biden, por ejemplo, tiene una agenda verde que rechaza por completo la visión de Andrés Manuel de prolongar la vida útil de los hidrocarburos, que es seguir manteniendo esta empresa estatal que es Pemex, que es uno de los principales ingresos del gobierno y de lo cual justifica en gran parte la intervención gubernamental en la economía que todavía tienen. Biden tiene también muchos cambios en términos del uso de recursos minerales y también del uso de energías saludables o de energías positivas con el medio ambiente, que no coinciden con la agenda de Andrés Manuel. Andrés Manuel se sentía cómodo porque Trump no tenía ningún interés en la política económica mexicana siempre que no se derribaran ciertas barreras comerciales. Lo que tiene Biden de diferencia es que busca hacer que los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se lleven al pie de la letra.
y al pie de la letra implica adoptar ciertos cambios radicales que desfavorecen a grupos sindicales y grupos de interés de los grupos obreros más desprotegidos, que es la narrativa de Andrés Manuel, que pues pueden verse afectados en este proceso y que desde luego Andrés Manuel tiene el interés de defender. Sí es muy curioso, definitivamente Andrés Manuel es un líder de izquierda, es un líder del tipo Foro de Sao Paulo. No hay que olvidar que todavía el lunes hacía un reconocimiento a Arce por haber ganado, por haber recibido la pronunciación como presidente de Bolivia, y lo hizo frente a una imagen de José Martí, el ideólogo del castrocomunismo, y de Simón Bolívar. Entonces es definitivamente de ese tipo de izquierda, es de ese nivel de izquierda, pero las cuestiones económicas tenían un peso, y es que también promover la narrativa del fraude. No hay que olvidar que Andrés Manuel, con esa narrativa de fraude, fue con la que llegó al poder en México. Cada que Andrés Manuel intentaba llegar a la presidencia, denunciaba un fraude y tomaba calles, tomaba avenidas, tomaba centros importantes para la economía del país, y los desestabilizaba por completo, promoviendo esa narrativa de que existen los fraudes electorales. Entonces, desnudar la política norteamericana, desnudar el sistema de justicia o la política electoral de los Estados Unidos como no tan inquebrantable como nos quieren hacer creer que es, crear la idea o promover la narrativa de que en Estados Unidos también ocurren fraudes, pues desde luego incentiva esa narrativa que más que nunca está necesitando. Y desde luego una de las cosas que más le importa a este gobierno, y que probablemente a muchos gobiernos populistas también, es mantener cortinas de humo que limitan la visibilidad hacia otros problemas más importantes. Por ejemplo, el estado del presidente, que es de Tabasco, el estado de Tabasco, sufrió una grave inundación, graves afectaciones por el huracán ETA recientemente, y dada esta problemática, mientras Andrés Manuel estaba de gira en el norte del país haciéndose propaganda política y promoviendo esta narrativa de que Donald Trump le habían hecho fraude, cuando sus propios paisanos estaban sufriendo por un desastre natural pues bastante grave en realidad. Entonces, promover esa cortina de humor importante también para él. Hay que recordar que los líderes de izquierda se mueven mucho en agendas, se mueven mucho en narrativas, se mueven mucho en discursos populistas que mantienen la mirada hacia otros problemas, mientras que los problemas centrales se quedan sin atender. Entonces, es un poco López Obrador está en México, dentro de México, diciendo que a Donald Trump le hicieron fraude. Lo está afirmando dentro de México. El lunes, una de las declaraciones en la mañanera fue que los medios de comunicación, CNN, Fox News, todo esto, y las redes sociales estaban censurando a Donald Trump, intentando hacer un señalamiento a que obviamente el sistema está en su contra, que el sistema de justicia, que el sistema democrático, el que los medios y la libertad de expresión o los medios de comunicación están en su contra. Y también forma parte de esa narrativa. Andrés Manuel, uno de sus principales opositores es la prensa libre. Entonces, promover que en los Estados Unidos también esa prensa presiona al presidente Donald Trump o censura a los líderes porque no promueven sus agendas, pues obviamente es importante también para él. Lo hizo en la mañanera, en sus discursos oficiales. Eso es comunicación oficial del gobierno, diciendo a Donald Trump lo censuran los medios de comunicación y lo censuran las redes sociales. Las redes sociales no tiene precedentes esto. Fíjate Arturo, que hablamos un poco de las políticas de Biden que no le convienen a México, o por lo menos para la narrativa que él está promoviendo, pero también mencionaste que una de las cosas es que es la política migratoria que ha tenido México, y que por eso López Obrador y Donald Trump se la llevan bien. Más o menos explícanos cuáles son esas políticas que a Donald Trump le agradan de López Obrador. Principalmente se dice mucho que durante un tiempo los mariachis recibían a los inmigrantes que venían de Centroamérica, y que ahora se les recibe con palos y balas, ¿no? Y precisamente es que Donald Trump hizo mucho énfasis en que era importante proteger la frontera sur. Y como era algo que promovía, que impulsaba el discurso de Donald Trump, Andrés Manuel encontró un lugar cómodo y seguro en el cual no tiene que cumplir con los compromisos del Tratado de Libre Comercio que se están llevando ahora mismo, y al mismo tiempo puede cumplir con algo que no le importa. Y es que a Andrés Manuel, aunque la izquierda diga que les importan los migrantes, eso no es cierto. Si no son
preocuparían por mantenerlos en sus países en buenas condiciones y no expulsarlos al exilio. Andrés Manuel no tiene el interés de apoyar a los migrantes, ellos no votan por él. Entonces, eso les resulta sencillo a él poner nada más una pistola en la frontera sur, evitar que pasen y no hacer ninguna de las otras modificaciones en términos del libre mercado que se supone que tendría que estar haciendo. Biden obviamente lo va a presionar un poco más en términos de cumplir al pie de la letra estos puntos y no se va a enfocar tanto en los temas migratorios. Pero algo que es importante mencionar es que también, y es que esto es parte cierto, a México le ha ido mejor con los republicanos históricamente, desde siempre. Los momentos en los que México ha tenido mejores crecimientos y mejor desarrollo y mejor relación bilateral también en términos diplomáticos, económicos y comerciales ha sido cuando los republicanos han estado al frente de la Casa Blanca, independientemente de quién se trate. Ha sido una relación medio complicada. Entonces, pues es un montón de razones por las cuales Andrés Manuel ha decidido poner su cara a favor de Donald Trump. Creo que eso no tuvo un impacto positivo, un impacto significativo en los electores hispanos en los Estados Unidos con origen mexicano. Sin embargo, la tendencia es muy clara y como les había mencionado aquella vez, aunque Andrés Manuel diga que no se trata de un favoritismo, lo cierto es que ha mencionado a Donald Trump más de 270 veces en sus mañaneras, en discursos oficiales del gobierno, mientras que a John Biden debe ser la 14ª vez que lo menciona. Entonces, desde luego que hay un favoritismo, hay muchas razones por las cuales tiene que hacerlo, hay muchas cosas que le preocupan de Joe Biden y también es cierto que con los republicanos nos va mejor. Entonces, es un montón de cosas. No, sin duda también López Obrador ha permitido de que, por ejemplo, los inmigrantes que van a los Estados Unidos se queden en la frontera mientras esperan la respuesta a su proceso de asilo. En cierta forma, López Obrador ha sido como no vamos a decir que un aliado o un amigo, ha sido como alguien que prácticamente obedece las directrices que le da Donald Trump y eso obviamente demuestra por qué lo apoya y empuja su favoritismo hacia Donald Trump. Ahora bien, el mexicano de a pie que está pensando o no está pensando nada, no le interesa lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la reacción del mexicano de a pie con esta situación de que, bueno, hay una elección, eligieron a uno, no lo han reconocido, no se sabe qué va a pasar? ¿Qué está pensando el mexicano de a pie con respecto a esto? El mexicano de a pie está más confundido que nunca. Cuando un sistema populista es instalado, y ustedes lo sabrán bien, los discursos son más importantes que los valores. Si pudiéramos imaginarnos que un gobierno de izquierda lo que al menos debería tener es corazón o valores o una serie de principios que cumplen, como apoyar a los migrantes, apoyar a los desprotegidos, apoyar ciertas agendas que se supone que es su bando, no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica, los líderes populistas de izquierda lo único que quieren es mantenerse en el poder, no importa qué, y tener a la población lo suficientemente pacífica como para poder controlarlo a todo. Entonces, lo que está pasando con la población de pie en México es que no importa si odian a Donald Trump. De hecho, muchas encuestas revelan que la mayoría de los mexicanos odian a Donald Trump. Es el personaje que más detestan en México, porque se ha sacado mucho de contexto muchas declaraciones de Donald Trump y por ello los mexicanos lo detestan, pero no pueden odiarlo públicamente. Internamente lo detestan, pero públicamente no lo pueden hacer. Tanto así que los académicos, los ideólogos del gobierno han tenido que saltar a la defensa de Donald Trump, de su imagen pública, y eso ha generado muchos conflictos. Entonces, el mexicano a pie piensa, Andrés Manuel es mi líder y yo tengo que obedecerlo porque es mi líder. No hay otra razón. No importa mi criterio personal, no importa los valores en los que yo creo, no importan las razones por las que yo voté en él, la soberanía nacional, dejar de estar bajo el yugo de los Estados Unidos y esta narrativa, ¿no?, de la izquierda latinoamericana. No me importa. Yo voy a apoyar a mi presidente, diga lo que diga, no es importante para mí. Entonces, esa ha sido la reacción, lamentablemente. Muy pocos, incluso ideólogos de izquierda, se han puesto a cuestionarse si realmente esa relación entre Andrés Manuel y Donald Trump es algo que debería preocuparles. Porque al final, esas agendas que ese grupo de izquierda, que esos lobbies de esos grupos de interés quieren promover, ya tienen tintes desde hace tiempo de que no se van a cumplir. Andrés Manuel ha fallado con las agendas progresistas en todos los niveles, feministas, LGBT, política de drogas, política de inmigración, en todas. Entonces, todo eso está generando mucho conflicto. En este momento es decisivo porque depende mucho la postura que va a tomar Andrés Manuel una vez que Biden sea formalmente reconocido por el gobierno mexicano, depende mucho de la relación que va a comenzar a tener. Bueno, Arturo, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado este análisis tan detallado que nos explica además el circo que es la política en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica, traspasa fronteras este circo. Muchas gracias, Arturo, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Arturo Portillo, analista y economista mexicano, inteligente, nos ha dado una explicación detallada del por qué Andrés Manuel López Obrador, de manera directa o indirecta, pues apoya a Donald Trump. Se cuenta y no se cree. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Doy a quien le doy hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.